Y ahora nos vamos a Canadá, un país que está dando un paso impresionante, impactante por lo menos, porque han dado el paso hacia la despenalización, óigalo bien, despenalización del uso y la venta de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Estamos hablando de drogas duras. ¿Cuál es la historia, Carlos? Juan Pablo, esto fue en la provincia de Columbia Británica y se hizo aquí específicamente porque esa es la provincia más dañada o más afectada, mejor dicho, por esas drogas duras. Y lo que quiso hacer la ministra de Salud allá es pasar de atacar el problema de las drogas como un problema de salud mental en vez de como un problema de cárcel, de presos, de años de condena y demás. Y hoy nos acompaña Jerry Martin. Él es el fundador de la primera tienda en Canadá que vende este tipo de drogas. Entonces, Juan Pablo, si quieres salúdalo y pregúntale cómo recibe esta noticia y cuáles son los beneficios que va a tener en la ciudadanía esta medida. Hi Jerry, welcome here to Sigue la W. How are you? Hey, thank you for having me. Well, the first question is, well, how can you explain to us what is happening now in Canada, in your country, with these hard drugs that are now getting legal? What is happening there, and what does the government expect by doing this? Well, they're not really getting legal. They're getting decriminalized, which means we can have 2.5 grams or less and not get arrested, or they won't take it away. The point of this is to slow the overdoses and the deaths. We've had over 10,000 in BC alone here. British Columbia. So it's about an average of 6 people a day die from overdose. Dices que, bueno, no es legalizar, es descriminalizar lo que están haciendo. ¿Y por qué y qué significa esto? Pues que una persona por posesión de drogas no la van a arrestar, a una persona que tenga drogas no se las van a confiscar. ¿Y qué es lo que se busca? Pues esencialmente es reducir y controlar las víctimas de sobredosis que se están presentando en ese país por culpa de estas drogas. Nos habla particularmente del estado donde él se encuentra, British Columbia, en donde estaríamos hablando más o menos de 16 casos de sobredosis que se están presentando diariamente. Eso es sobre lo que se quiere impactar a través de esta medida. Juan Pablo, quiero saber si esto afecta la cadena de comercialización ilícita de drogas, es decir, si aquí las personas que están comercializando esas drogas están siendo judicializadas, bueno, ya no van a ser judicializadas, sino ya ven cómo se legaliza, pues qué va a pasar con ellos o si cambia el mercado en ese sentido. And so how can we make a difference between decriminalizing and legalizing? What is going to happen with the people that rule this business, the one that sell the drugs, the one that do the drug trafficking to get to the public? Well, all that'll be a thing of the past in the future. Once the government takes it over and legalizes it and provides a good, clean, safe supply, we'll get rid of the cartels, we'll get rid of the crime, and we'll provide a good, safe place for people to get their medicine. That's what I call it. These people are using these drugs for a certain reason, and most of them are from trauma and their younger childhoods. So that's what works for them, and I don't think they should be punished for using it. But they do need a good, safe supply. That's what the major cause of overdoses is nobody knows what they're getting, and half of it's cut with fentanyl. So it's a major problem. Bueno, pues nos dice que en realidad, ¿qué es lo que pasa? Aquí, digamos que no se está metiendo con el tema de los carteles de droga, no se está metiendo con el tema de la distribución. Lo que está importando aquí, lo que está poniendo por delante el Estado canadiense es el consumidor que está usando estas drogas, el consumidor que tiene que conseguir estas drogas, a quienes pues ya no los van a estar persiguiendo por estar haciendo este tipo de consumos, y lo que se va a buscar es además tratarles de garantizar el camino para que puedan acceder a unas drogas que además no los intoxiquen más o no les hagan más daño, que es un problema, porque con un mercado de lo ilegal, pues sencillamente no se sabe a qué tipo de droga están accediendo, qué tipo de productos. Entonces lo que se busca también es que puedan tener acceso a unas drogas que no les hagan más daño del que ya les hacen las que consumen. Juan Pablo, pregúntele la diferencia en su experiencia de lo que dijo la ministra, de pasar una transición entre combatir las drogas, como siempre se ha hecho con la guerra contra las drogas, de cárcel, penalizaciones e inclusive enfrentamientos armados, a un tema de salud pública. ¿Cuál es esa diferencia? What's the difference between chasing drug lords, the war against drugs, and doing this
the possibility of doing a follow-up on patients and consumers to know what they're consuming and to do this to transform this business in some safety issue or sanitary issue? First off, it's not a war on drugs; it's a war on people. Drugs are always going to be around. It's just complete failure of the war on drugs. All it does is ruin families and criminalize our citizens, our fellow family members. It's going to change everything if we legalize drugs, all drugs. We're going to be able to provide clean, safe supply to people. They're going to be able to know what they're getting. It's really going to slow the chances of overdose. And then the government can really treat people like they have a health condition, and they can start monitoring this and find out why people are using it in the first place, and maybe, how to stop people from using it, or not stop them, just help them, give them a choice of what they need to do or what they want to do. Drugs, like I said, are always going to be around. So just a war on drugs is really just a war on people, and it's a complete failure. No, pues nos dice que el cambio es radical, porque hablar de la guerra contra las drogas es hablar de la guerra contra la gente, hablar de la guerra contra los consumidores. Y eso es lo que no tiene ningún sentido, dice él, porque los consumidores van a consumir con guerra contra las drogas o sin guerra contra las drogas. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Pues empezar a tratar a los consumidores como pacientes, como personas que tienen un problema de salud, más no delincuentes. Y eso lo que permitirá es también permitir que los consumidores pues incluso puedan tener la posibilidad de escoger no solamente lo que consumen, sino tal vez de escoger un camino que les podrá ofrecer el Estado para poderse salir del consumo. Insiste él, aquí hablar de guerra contra las drogas es hablar de una guerra que va contra todo el mundo, y lo que se está haciendo es cambiar la guerra por tratar a las personas, por acompañar a las personas en lugar de combatirlas. Juan Pablo, supongo que ha recibido respaldo, pero también muchas críticas, el hecho de que en esa lucha por tratar de tratar a las personas adictas más bien como pacientes, también se cuestiona de que le permitan a los mayores de 18 años tener 2,5 gramos de cocaína, de otras drogas duras. Explíquenos por qué esa medida de permitir que utilicen cierta cantidad de drogas podría ayudar a los pacientes o a tratarlos como pacientes, como adictos, pero con ese enfoque de buscar una solución. ¿Qué solución podría haber en ese porte legal de ese consumo, o de qué más va acompañado? Porque si no, sería solamente permitir el consumo y el porte de drogas duras, pero ¿en qué va la otra parte? But is there a real solution by letting people carry 2.5 grams of these hard drugs with them, a solution for the problem of drug addiction? Or this government program is going to be also accompanied by something else, I don't know, like campaigns against the consumption of drugs, or some other programs that may help people to get out of the drugs consumption? Yeah, for sure. Even though I sell drugs, I promote different programs like detoxes and rehab units. We want people to get off the drugs if possible, even though we sell them. Sure, there's going to be a lot of people campaigning against drugs, like there always will. But I think the more information and the truthful information that gets out there, I think we're going to see a lot more people understanding what's going on, instead of just being closed-minded and treating everybody like they're a criminal when they're just a person doing some drugs. I think the major reason of them doing the 2.5 grams is so we can stop criminalizing our people. They have a problem. It's a health problem. It's not a criminal problem. And that's why we're decriminalizing. But on the other hand, it's a big mistake doing what they're doing. They're going to allow the entire province here, which they have, to consume these drugs, and they've provided no clean, safe supply. So as far as I'm concerned, the overdoses are just going to spike. So that's why I'm going to do what I'm doing, is providing that safe supply so that doesn't happen. Bueno, pues nos dice que no, que esto viene, Andrea, acompañado de programas de desintoxicación, de programas de rehabilitación, de más información que se le estará brindando a la población en general, pero por supuesto a quienes tienen algún tipo de problema con el consumo, para que tengan una mayor comprensión de lo que es esto, mayor comprensión de lo que es el consumo, de a dónde lleva, y también de cuáles son las capacidades o las posibilidades de seguir tratamientos que puedan ayudarlos a controlar ese tipo de consumo, pero también el hecho de que sepan que pueden conseguir un producto de calidad, un producto
que no les va a hacer más daño del que ya les hace. Un producto que de repente no los va a llevar de manera tan rápida a una muerte o a una situación de sobredosis. Lo que se está promoviendo es más información, mayor conocimiento y sobre todo mayor salud, digámoslo así, para quienes tienen este tipo de consumos. Yo quiero detenerme ahora con Jerry en su negocio, porque finalmente él montó una tienda para esto. Esta tienda funciona con el visto bueno de las autoridades, el cuánto tiene o cuánto puede tener de inventario en su negocio, lo supervisan, no lo supervisan, cómo funciona el negocio que él montó en torno a esto. Jerry, now I would like to understand what you are doing, because you're selling these drugs. You've created like some kind of store where you can sell these hard drugs to people there. How does it work? Do you have the government supervision? They go and see how much drug do you have, to who you're selling it. How does it work? How does your business work? Absolutely not. I'm completely illegal. I fully expect them to come arrest me, actually. That's kind of the whole plan. So I'm just doing what I'm doing so that I do get arrested. And then we can do a constitutional challenge here and try and change the law around drugs. That's usually what I do. And another one for cannabis. I've been doing that for about a decade or so. And now I'm just switching into the hard drugs because it's definitely needed. I lost a brother about 6 months ago to overdose and another one to murder a few years back over drugs. And it just destroys families. So I'm going to do what I do because I believe in what I'm doing and I believe the law should change. So I'm pretty much risking myself and my life to help save the lives of others. If I got to do a couple of years in jail, so be it. Yeah, so it's completely illegal what I'm doing. I have no permission from anybody. Pues nos dice que no, el negocio de él es completamente ilegal porque no se puede vender, se puede poseer, pero no se puede vender. Entonces, pero ¿por qué lo está haciendo? Dice, pues lo estoy haciendo a propósito. Yo quiero es retar al sistema judicial canadiense para que se dé el siguiente paso. Más aún cuando él ha sido víctima de las drogas. Él perdió un hermano por culpa de una sobredosis, otro en medio de un tiroteo por culpa del negocio de las drogas. Entonces dice, no, lo que yo quiero es retar al sistema judicial. Quiero mostrarles que se puede vender, que ellos me arresten y así entonces generar un movimiento que haga cambiar la Constitución para que se entienda que la situación de la venta de drogas está destruyendo a la sociedad y lo que se puede hacer es abrir un camino distinto, pero mientras tanto, él seguirá haciendo algo que hoy es ilegal. Y precisamente en ese sentido mi pregunta, Juan Pablo, y también en línea con lo que preguntaba Mauricio, porque si esto no va en materia de comercialización, pero sí se va a proveer por parte del Estado, del gobierno, el uso de estas sustancias, o estas sustancias mejor, ¿quién las está produciendo? ¿Quién las va a producir? ¿Y eso cómo aporta a la economía del país? ¿Hay una industria que está encargada de hacer eso? But still, with this decriminalization of the drug use and carrying drugs, well, you have to get these drugs from somewhere. So, is the Canadian government thinking about what is going to happen with this side of the business? Who is going to provide these drugs that people are allowed to care and to consume, or what is going to happen with that part of the business? Well, I imagine in the future there'll be a difference, but that's going to take a number of years to do. Don't change the legislation and everything. That's something major they just left out. They just allowed everybody to consume drugs. It's illegal for them to buy it. It's illegal for us to sell them, but we're allowed to have them. So all it's going to do is create way more problems. People are going to try and get them for the same places they're getting now, which is the problem. They're already getting tainted drugs. And now they're allowing the whole province to get tainted drugs. It's really ludicrous is what they're doing. I applaud them for making it decriminalized and, stop arresting people that are using them. But you got to provide a clean, safe supply. Otherwise, it's pointless. Pues nos dice Paola que por el momento no hay nada al respecto. No se sabe qué va a pasar en ese sentido, porque pues sigue siendo ilegal vender, sigue siendo ilegal comprar, pero ahora es legal tener y consumir. Entonces ahí es donde hay como una disonancia que se tendrá que resolver, dice él, con el paso del tiempo, avanzando no solamente hacia la descriminalización del porte y consumo, sino también hacia garantizar un consumo de calidad, y ese será el siguiente reto para este tipo de gobiernos, y es ver cómo se puede avanzar hacia
un paso en el cual ya sería proveer estas drogas de manera segura para que haya un consumo seguro de este tipo de productos. Jerry, thank you very much for your time and for being here in Sigue la W. I really appreciate you having me. Thank you. Bye bye. Bueno, Carlos, sin duda es un paso destacado el que está haciendo Canadá, particularmente creo que es el estado de British Columbia el que está dando este interesante giro en la guerra contra las drogas, aunque de todas formas, y bien queda destacado con esta última pregunta de Paola, falta la otra mitad, que es muy parecido a algo que ya se hizo creo que en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, en donde se abrió la puerta para el consumo y el porte de todos estos elementos, pero el asunto de la compra y venta no es tan claro y por eso se dan los inconvenientes que Jerry nos comentaba. Sí, Juan Pablo, y también en México. Recuerda que allá también hubo un proceso con el cannabis medicinal y el cannabis de uso recreativo. Primero se legalizó o se descriminalizó y luego fue que dieron el paso para la compra y venta. Y esto es un paso importante, estemos de acuerdo o no, porque hay un aspecto clave y es combatir el uso de las drogas desde un tema de salud mental. Y él nos decía algo muy clave, la guerra contra las drogas no es contra las drogas, sino contra la gente. Y nos puso el ejemplo de los dos hermanos y esos son testimonios que viven personas que caen lastimosamente en este uso y por supuesto es muy peligroso que alguien caiga, pero que sea un tema de salud mental muy importante para Canadá. Carlos, muchas gracias por traernos esta historia. Jerry Martin, el fundador de una tienda que vende drogas en Canadá, bueno, en un lugar en donde además están ahora levantando el velo de la prohibición para porte y consumo